para trabajar pues con la erradicación de la violencia o disminuir la erradicación de la violencia, ¿verdad?, de nuestro país. Sencillamente comenzaría implantando la inclusión de la perspectiva de género como una política pública de nuestro país. Etiquetaría recursos, ¿verdad?, asignaría recursos económicos para poder trabajar desde cada una de las agencias gubernamentales en colaboración con las organizaciones sin fines de lucro y la sociedad civil, y que podamos trabajar en poder educar a la comunidad. Hay aquí dos factores importantes, y es que nosotros tenemos que, si queremos educar, nosotros necesitamos recursos. Así que esos recursos nosotros los tenemos que ubicar y localizar dentro de las agencias gubernamentales para poder asignar unos fondos que vayan única y exclusivamente a la prevención. De igual forma, trabajaría con la revisión de protocolos y procedimientos, incluyendo la revisión de leyes que existan en nuestro país, para nosotros poder evaluar la efectividad de esas leyes, si hay que quitarle, añadirle algunos elementos que fueron incluidos dentro de esas leyes para poder fortalecer las mismas. Y por último, me parece el que nosotros debemos desarrollar alguna campaña educativa donde simplemente las víctimas conozcan dónde pueden buscar ayuda, independientemente del área geográfica. Me parece que los servicios se han centralizado demasiado. Nosotros damos un número de teléfono de una oficina gubernamental específicamente, pero no nos podemos olvidar de las mujeres que viven en los campos, de las mujeres que viven en las áreas rurales, que no tienen acceso. Así que me parece también que el desarrollo de redes comunitarias, que estén la formación de líderes comunitarios, que vayan dentro de sus comunidades formándose estas redes para la identificación y prevención de casos de violencia, puede ayudar mucho a que las víctimas tengan algún recurso o formar alguna red de apoyo que les pueda ayudar a iniciar el proceso para denunciar y buscar ayuda. A nivel internacional, múltiples estudios reconocen que el origen de la violencia hacia las mujeres es el estado de desigualdad en el que vivimos. Eso quiere decir que cualquier estrategia que pretenda eliminar la violencia tiene que trabajar pasos concretos hacia la equidad. ¿Cómo se trabaja la equidad? A través de un proceso educativo. Por eso nosotras insistimos tanto en una educación con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de perspectiva de género estamos hablando de permitir que la gente analice la realidad de las mujeres y la realidad de los hombres, considerando cómo esas desigualdades nos restan oportunidades, nos hacen vulnerables a la violencia, nos someten a la pobreza, nos quitan la oportunidad de desarrollarnos plenamente económicamente. Así que una estrategia en esa dirección tendría que comenzar por transformar el sistema educativo para que ese currículo con perspectiva de género que acaban de derogar sea puesto en vigor. Tendría que trabajar con el sistema de salud para que en todos los hospitales se implementen los protocolos para identificar los casos de violencia doméstica o agresión sexual y se trabajen con sensibilidad. Tendríamos que reformar el sistema de justicia para que ni un solo fiscal, ni una sola fiscal que no entienda las dinámicas de la violencia de género tenga acceso al manejo de esos casos. Habría que reeducar a los jueces y a las juezas para que aprendan a ver los casos y la evidencia no desde sus prejuicios personales ni sus ideas religiosas, sino desde la realidad de los hechos. Y tendríamos que trabajar con una policía como la que tenemos ahora, que sigue siendo un cuerpo eminentemente machista y jerárquico y que todavía está prácticamente en una sindicatura por el gobierno federal por violaciones de derechos civiles. A nivel social tendríamos que trabajar con educación comunitaria y concienciación para erradicar todos los mitos sobre lo que son las mujeres y por qué nos merecemos la violencia. Y a nivel económico hay que crear oportunidades de desarrollo económico, pensadas desde la lógica de las mujeres comunes y corrientes que a lo mejor no tienen transportación, no tienen cuidado de niños, no tienen apoyo familiar, y todo eso tiene que trabajarse para que puedan acceder al mercado laboral o iniciar empresas. Así que de lo que estamos hablando es de una estrategia que no puede venir de un solo lado, sino que tiene que involucrarse gobierno, organizaciones y sociedad en general para crear ese espacio en el que las mujeres sean valoradas como seres humanos y vistas como seres humanos, sus vidas puedan ser respetadas, que nadie se sienta dueño o dueña de esas vidas y con el derecho de disponer de ellas. Naciones Unidas ha hecho estudios y ha hecho pronunciamientos sobre
los beneficios de que se promueva la equidad desde los primeros niveles de la educación. Y lo ha planteado como solución universal a los problemas de violencia, porque la raíz de muchos de los problemas de violencia social surgen de ahí, de la intolerancia. Los hogares son como un laboratorio donde se van practicando diferentes tipos de violencia entre hermanos, primos, padres y madres, etc. Y después se van reflejando. Definitivamente una política pública con perspectiva de género, no solamente a nivel de educación pública, sino a todos los niveles, ¿verdad? En todas las agencias, con todos los funcionarios y funcionarias, hacer un esfuerzo, ¿verdad?, de abajo hacia arriba, no solamente, ¿verdad?, desde las estructuras de poder, sino desde las comunidades. Volver a las comunidades. En las comunidades hay mucha sabiduría, hay mucho espacio para dialogar, hay mucha... de ahí entonces verdaderamente es que surgen las soluciones. Yo escucharía a las mujeres, yo escucharía a las sobrevivientes, yo escucharía a los sectores que verdaderamente se ven impactados por todo esto. O sea, las soluciones que yo entiendo que verdaderamente pudieran aportar no solamente vienen desde una visión del Estado, sino también de las comunidades. Yo creo que hay que ver de qué forma se puede compaginar una con otra en términos de la articulación de los mensajes y de las iniciativas en donde invertimos los recursos. Yo invertiría recursos, definitivamente políticas públicas que no vienen acompañadas de recursos económicos pues se quedan cojas, porque ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a estructurar? Quitarle la carga a las organizaciones sin fines de lucro que han asumido por muchos años el rol protagónico en la prevención y la intervención de la violencia de género. El Estado ha hecho muy poco, ha invertido muy poco para esto y le toca al Estado, ¿no?, atenderla. Así que esa carga carga quiero decir en términos de responsabilidad, de depositar en las sin fines de lucro el rol de atender a toda esta población, pero nos dejan solas. Así que eso habría que eliminarlo, habría que enfocarlo de otra manera. En términos de legislaciones, ¿verdad? Ya Puerto Rico es un país sobrelegislado, así que ver de qué forma las legislaciones existentes están funcionando y cómo lo podríamos potenciar de una forma más adecuada. Yo invertiría mucho esfuerzo en ¿verdad?, lo de la rendición de cuentas, el accountability. Quien no haga bien lo que tiene que hacer, tiene que asumir una responsabilidad ética y una responsabilidad, ¿verdad?, en algunos aspectos hasta criminal, si no cumplen con sus responsabilidades. No podemos seguir haciéndonos de la vista larga cuando un funcionario público es un hostigador sexual, o es un agresor sexual, o es un agresor por violencia, ¿verdad?, con su pareja. Eso no puede seguir pasando. O un supervisor ¿verdad?, que tape, una supervisora que tape a una persona que ha incurrido en algún tipo de delito o ha tomado decisiones incorrectas. O sea que eso es bien importante para que asegurarnos de que todo el que está supuesto a hacer algo lo haga. Tiene que haber una supervisión a todos los niveles. Y seguir generando instancias de educación. Y mucha educación. La educación es la clave, lo hemos dicho, suena así como clichoso, suena abstracto, pero en la medida en que nos educamos, ¿verdad?, vamos a poder entonces, hay un proceso, ¿verdad?, de uno educa, recibe información, la aplica, la internaliza y entonces actúa. O sea que es un proceso muy largo, que comienza con obtener la información y entonces luego aplicarla a la acción. Basta con que yo te entienda a ti como persona. Porque la cuestión de género es importante. Lo que pasa es que el género tiene una base fundamental, que es su dignidad. Y yo, independientemente sea varón o hembra, si me acostumbro a respetar la dignidad de esa persona humana, entonces, independientemente sea varón o hembra, la respuesta mía va a ser
de respeto, de aceptación, de inclusión, de acompañamiento. Ese nivel de conciencia es el que tenemos que tener para que esto se acabe de raíz. Pero además tenemos que señalar que esto es un proceso. Las cosas no suceden de cantazo, no caen de paracaídas las soluciones tampoco, y menos en una sociedad como la que vivimos, altamente complicada y compleja, porque todos estos problemas son multifactoriales. Por lo tanto, si nosotros desde una perspectiva psicosocial y espiritual reconocemos y le damos una atención suficiente al ser humano para no pretender eliminarlo de raíz, ni para pretender ponerle un sello, y funcionamos un poco más en la línea de la inclusividad, pues entonces nosotros en el camino, como una cuestión de proceso, porque fíjate que los procesos son más importantes que los resultados, el camino que hacemos de respeto y de acompañamiento y de reconocimiento de lo que cada cual es, va a tener un final muy feliz.